Una artista desaparece en su propia casa y la mansión parece esconder secretos que nadie está listo para descubrir. La mansión Holloway estaba cubierta por la lluvia, sus ventanales golpeados por el agua y un silencio que resultaba inquietante. Evelyn Holloway, joven artista, desapareció de su estudio privado sin dejar rastro. La puerta estaba cerrada desde dentro y la carpeta de bocetos que llevaba consigo había desaparecido también. Los vecinos hablaban de luces extrañas y sombras moviéndose durante la noche, y los registros históricos mostraban que la construcción, levantada en 1887, tenía pasadizos secretos que podrían ocultar cualquier cosa. La policía comenzó a trabajar con cautela, consciente de que cada movimiento podía cambiar el rumbo de la investigación. Se preguntaban, mientras inspeccionaban cada rincón del estudio, si Evelyn se había ido por voluntad propia o si alguien más estaba involucrado, y la sensación de que algo no encajaba aumentaba con cada paso. Entre los bocetos y símbolos de Evelyn podría estar escondida la pista que revele su destino, si alguien logra descifrarla. Al examinar el estudio, los investigadores encontraron bocetos llenos de figuras humanas distorsionadas y símbolos crípticos. Algunos parecían reflejar miedo o ansiedad. Otros contenían patrones que nadie lograba comprender del todo. El equipo se debatía sobre cómo interpretar estas señales. Publicarlas podría alertar a posibles sospechosos, pero mantenerlas ocultas ralentizaría la investigación. Mientras intentaban descifrar los símbolos, se daba cuenta de que Evelyn quizás había dejado mensajes deliberados, codificados en sus dibujos, como si esperara que alguien entendiera lo que le ocurría. Cada símbolo descifrado parecía abrir nuevas preguntas. ¿Sería posible que los dibujos mismos contuvieran la clave de su desaparición? Una carta anónima, testigos contradictorios, y la verdad parece moverse entre las sombras. El círculo cercano de Evelyn ofreció testimonios contradictorios, cartas anónimas con amenazas sutiles y signos de ansiedad que algunos recordaban, mientras otros no habían notado nada. Los detectives tenían que filtrar cuidadosamente la información, conscientes de que cada rumor podía alterar la dirección de la investigación. Entre la confusión, un vecino mencionó haber visto a alguien salir de la mansión a una hora diferente a la registrada, pero las cámaras de seguridad no mostraban nada. El misterio crecía y los investigadores se preguntaban cómo algo tan obvio como un testigo podía no dejar pruebas tangibles y si esa contradicción podía ser la pista que necesitaban para avanzar. Un cuaderno con códigos, símbolos y mensajes invisibles. ¿Qué secretos estaba tratando de revelar la víctima? En el jardín trasero de la mansión apareció una huella parcial de calzado que no coincidía con ningún residente ni visitante registrado. También encontraron un cuaderno con anotaciones crípticas, números, símbolos y frases como «todo será revelado al que observe con cuidado». Algunas palabras solo podían leerse bajo luz ultravioleta, como si alguien hubiera querido que ciertos mensajes permanecieran ocultos. Los detectives debatían si involucrar a expertos externos o mantener la investigación interna. Cada decisión se sentía como un paso sobre terreno inestable, y mientras revisaban las páginas una y otra vez, se preguntaban si algún día descubrirían quién escribió esos mensajes y qué había querido revelar Evelyn antes de desaparecer. Una llamada anónima minutos antes de la desaparición podría cambiarlo todo, pero nadie sabe quién habló ni qué sabía. El caso comenzó a atraer teorías de todos lados. Algunos sospechaban de un visitante extraño, otros creían que Evelyn podría haber planeado desaparecer. La policía debía mantenerse neutral, evaluando todas las posibilidades sin descartar ninguna teoría prematuramente. Entre los registros de llamadas detectaron una comunicación anónima minutos antes de la desaparición. La voz decía solo, «Lo sabe todo, y ahora nadie podrá detenerlo». Los investigadores se miraron entre sí, preguntándose quién podría haber hecho la llamada y qué sabía. Cada pista parecía abrir un nuevo camino de posibilidades, pero ninguna confirmaba la verdad. La incertidumbre crecía y la pregunta persistía. ¿Podrían encontrar alguna vez la clave de lo que realmente ocurrió esa noche? Un visitante misterioso fue visto cerca de la mansión, pero desapareció antes de que alguien pudiera hablar con él. Los detectives comenzaron a revisar registros de entradas y salidas de la zona en los días previos a la desaparición. Un vecino mencionó haber visto a un hombre extraño rondando los jardines, vestido con ropa oscura y un paraguas roto que se alejó rápidamente antes de que alguien pudiera acercarse. La policía no tenía ninguna identificación ni descripción detallada, y los archivos de visitantes oficiales no mostraban a nadie en ese horario. Los investigadores comenzaron a preguntarse si ese hombre era un intruso, un amigo de Evelyn o alguien que sabía más de lo que aparentaba.
Cada vez que intentaban reconstruir la secuencia de eventos, las piezas no encajaban y la sensación de que algo crucial había sido pasado por alto se intensificaba. Las cámaras de seguridad no mostraban nada, pero alguien parecía observar cada movimiento desde la sombra. Al revisar las grabaciones de seguridad de la mansión y las calles cercanas, no encontraron evidencia del visitante misterioso. Sin embargo, pequeños detalles como la luz de una linterna reflejada en un ventanal o un objeto que se movía solo sugerían que alguien estaba ahí. Los detectives debatían sobre cómo interpretar esos indicios. ¿Eran señales reales o simplemente ilusiones creadas por la oscuridad y la lluvia? La falta de pruebas concretas comenzó a generar dudas incluso entre los más experimentados del equipo. Mientras revisaban cada escena, se preguntaban si estaban siendo vigilados y si esa vigilancia silenciosa formaba parte de un plan más grande que Evelyn había descubierto antes de desaparecer. Un diario secreto apareció entre los bocetos de Evelyn y las palabras que contenía hicieron que todo cambiara. Entre los objetos encontrados en el estudio hallaron un diario que Evelyn mantenía oculto. Contenía anotaciones crípticas sobre encuentros recientes, fechas que coincidían con las cartas anónimas y descripciones de sensaciones de miedo y paranoia. Algunos fragmentos sugerían que alguien la estaba siguiendo, pero no había nombres. Los detectives leían cada línea con cuidado, preguntándose si alguna frase era una pista deliberada o simplemente los pensamientos de alguien que se sentía amenazado. Cada lectura levantaba más preguntas que respuestas. Evelyn estaba en peligro por algo que había descubierto o su desaparición había sido planeada por alguien cercano. Un extraño patrón comenzaba a emerger entre las pistas, pero su significado seguía siendo un misterio. Al analizar la evidencia acumulada, los detectives notaron coincidencias entre los bocetos, el diario y las llamadas anónimas. Algunos símbolos repetidos aparecían en lugares distintos, lo que sugería un mensaje oculto. Sin embargo, la falta de contexto hacía que cualquier interpretación fuera incierta. La tensión aumentaba mientras el equipo intentaba armar la secuencia correcta de eventos. Cada pequeño hallazgo abría nuevas preguntas, y la sensación de que estaban cerca de una verdad que se les escapaba se intensificaba. ¿Podría un patrón tan sutil realmente guiarlos hacia Evelyn o solo era un engaño destinado a confundirlos? El misterio de la mansión parecía no tener fin y cada respuesta traía nuevas preguntas. Con cada nuevo hallazgo, desde huellas incompletas hasta símbolos crípticos en los bocetos, los investigadores sentían que estaban siguiendo un camino lleno de espejos y sombras. Cada decisión sobre qué pista priorizar generaba dilemas éticos. ¿Seguir una teoría basada en intuición o esperar evidencia concreta? Mientras revisaban nuevamente los registros de llamadas y observaban los diarios y bocetos, todos se preguntaban si alguna vez lograrían reconstruir lo que realmente había sucedido. La sensación de que Evelyn había dejado un mensaje deliberado para quien supiera interpretar cada detalle se hacía cada vez más fuerte, y la pregunta persistente flotaba en la mente de todos. ¿Podrían descubrir la verdad antes de que el tiempo borrara las pistas para siempre? Cada puerta de la mansión parecía guardar secretos que nunca debieron ser descubiertos. Mientras los investigadores revisaban la mansión, encontraron un pasadizo secreto detrás de una estantería. Estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie lo hubiera usado en décadas. Dentro hallaron objetos personales de Evelyn, cartas sin abrir, fotos parcialmente quemadas y más bocetos con símbolos repetidos de los ya conocidos. La presencia de estas pertenencias les hizo preguntarse si Evelyn había estado planeando algo dentro de la mansión misma o si alguien más las había colocado allí para enviar un mensaje. Cada hallazgo parecía abrir una nueva capa de misterio y les recordaba que la mansión misma podía ser un laberinto de secretos aún por descubrir. Un susurro entre sombras dejó claro que no estaban solos, pero nadie podía identificar quién hablaba. Mientras inspeccionaban la biblioteca de la mansión, un ruido sutil llamó su atención, un susurro apenas audible, como alguien murmurando palabras incomprensibles. Nadie estaba a la vista, pero los investigadores sintieron que alguien podría haber estado observándolos. La tensión aumentaba y se preguntaban si Evelyn había dejado algún mensaje codificado para que solo alguien atento pudiera interpretarlo, o si la presencia de un tercero estaba relacionada con su desaparición. Cada sonido y cada sombra se convirtió en una pista potencial que exigía ser analizada cuidadosamente, sin saltar a conclusiones precipitadas. Los registros de llamadas revelaron coincidencias inquietantes, pero nadie sabía a qué conducían.
Al revisar de nuevo los registros telefónicos, notaron patrones en las llamadas anónimas y en los mensajes dejados para Evelyn. Algunas coincidencias con fechas de las cartas y símbolos en los bocetos comenzaron a surgir, sugiriendo que alguien estaba siguiendo un plan meticuloso. Los investigadores debatían entre ellos sobre cómo priorizar cada línea de investigación sin perder tiempo en pistas falsas. Mientras analizaban los patrones, se preguntaban si cada detalle era intencional, una advertencia o simplemente coincidencia. El misterio crecía, y la línea entre lo real y lo imaginado se volvía cada vez más difusa. Algo en los retratos de Evelyn parecía observarlos, como si la verdad estuviera escondida en sus propias obras. Al estudiar los retratos y bocetos restantes, notaron que algunas figuras repetían patrones que coincidían con las fechas y símbolos encontrados en cartas y diarios. Era como si Evelyn hubiera intentado transmitir un mensaje a través de su arte, oculto a ojos no entrenados. Cada línea, cada sombra y cada expresión en sus dibujos se volvió un enigma que los detectives debían interpretar. Se preguntaban si Evelyn había dejado un camino para que la encontraran o si estas pistas solo servían para confundirlos aún más, y la presión por encontrar una respuesta aumentaba con cada minuto que pasaba. Una sombra en la ventana les recordó que el tiempo no estaba de su lado y cada pista podía desaparecer antes de ser comprendida. Mientras inspeccionaban la mansión al anochecer, vieron el reflejo de algo que se movía detrás de un ventanal. Nadie estaba allí, pero la sensación de que algo o alguien los observaba no desapareció. Entre las coincidencias de bocetos, cartas, símbolos y llamadas, los detectives comenzaron a vislumbrar un patrón que aún no podían descifrar por completo. Se preguntaban si Evelyn había planeado cada detalle para ser descubierta, o si la clave de su desaparición estaba destinada a permanecer oculta. Cada hora que pasaba aumentaba la sensación de urgencia y la certeza de que la respuesta podía estar más cerca de lo que imaginaban, si solo lograban verla. Algo en el sótano parecía respirar, y la mansión guardaba secretos que no querían ser descubiertos. Los investigadores bajaron al sótano de la mansión, un lugar oscuro y húmedo lleno de cajas y objetos antiguos. Entre los restos de muebles y libros viejos encontraron más bocetos de Evelyn y anotaciones que parecían mezclarse con mapas de la mansión. Cada rincón revelaba detalles que nunca habían notado antes, y una sensación de vigilancia invisible aumentaba la tensión. Se preguntaban si Evelyn había escondido algo allí deliberadamente, como una pista que solo los más atentos podrían encontrar, o si la mansión misma estaba jugando con su mente. Cada descubrimiento parecía acercarlos a la verdad, pero también les recordaba que podían estar interpretando todo mal. Las sombras en los corredores parecían moverse con intención, y cada puerta cerrada era un misterio más. Mientras inspeccionaban los pasillos del primer piso, los detectives comenzaron a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos: manijas gastadas, marcas en la madera, pequeñas grietas que sugerían que alguien había pasado por ahí recientemente. La sensación de que alguien los estaba observando no desaparecía, y los bocetos de Evelyn empezaban a tener sentido de manera inquietante, como si cada símbolo fuera una advertencia o una guía. Se preguntaban si el visitante misterioso que habían visto antes todavía estaba cerca, y si los patrones en los dibujos finalmente revelarían un camino hacia su paradero. Un sonido que nadie podía explicar rompió el silencio, y todos se dieron cuenta de que algo importante estaba escondido. Un crujido proveniente del ático interrumpió la revisión de documentos y mapas. Al subir encontraron más objetos personales de Evelyn, cuadernos con símbolos, ropa doblada cuidadosamente y notas dispersas entre viejas cajas. Cada objeto parecía estar colocado intencionalmente, como si Evelyn hubiera dejado un mensaje codificado. Los detectives debatían si esto era evidencia de alguien que planeaba su desaparición o un intento desesperado de comunicarse desde la sombra. La posibilidad de que alguien más estuviera manipulando la escena se volvió más real a cada minuto, y todos se preguntaban si alguna pista crítica estaba justo frente a ellos, esperando ser descifrada. Un patrón comenzaba a emerger, pero su significado podría cambiarlo todo. Analizando de nuevo las cartas, los bocetos y las notas en los cuadernos, los investigadores comenzaron a notar repeticiones, fechas, símbolos, lugares dentro de la mansión que aparecían varias veces. Cada coincidencia parecía indicar un plan más amplio, pero no podían asegurarlo.
Mientras discutían cómo interpretar esos signos, se preguntaban si Evelyn había dejado pistas para ser descubiertas o si alguien más las había colocado para confundirlos. Cada nuevo hallazgo los acercaba a una respuesta, pero también sembraba nuevas dudas que los mantenían en vilo. La verdad parecía al alcance de la mano, pero también podía desaparecer en un instante. Mientras revisaban todos los documentos y comparaban las observaciones de los últimos días, una sensación de urgencia comenzó a dominar la investigación. Cada boceto, cada nota, cada sombra parecía apuntar hacia algo que aún no comprendían del todo. Los detectives se preguntaban si Evelyn había planeado cuidadosamente cada pista y si la respuesta a su desaparición estaba escondida en lo que hasta ahora habían ignorado. Todo parecía indicar que el momento de descubrir la verdad estaba cerca, pero también sabían que un solo error podría hacer que se escapara para siempre. Alguien dejó un mensaje en el estudio, pero ¿era una advertencia o una trampa? Mientras revisaban el estudio, los detectives encontraron un sobre doblado entre los bocetos de Evelyn. Contenía un mensaje críptico: «La verdad está donde menos miras, no confíes en nadie». La letra no coincidía con ninguna de las muestras conocidas de Evelyn. El equipo comenzó a preguntarse si alguien más estaba involucrado, manipulando las pistas o vigilando cada movimiento de la policía. Cada palabra parecía diseñada para inquietar, y todos se preguntaban si al abrir el siguiente cuaderno o revisar la próxima habitación descubrirían la verdad, o caerían en otra trampa cuidadosamente planeada. Un testigo cambió su versión, y todo lo que creían saber comenzó a tambalear. Una vecina que había afirmado no haber visto nada, ahora decía haber visto a un hombre entrando a la mansión una semana antes. Los detectives revisaron las cámaras de seguridad, pero las imágenes no mostraban nada. Esta contradicción generó tensiones entre el equipo. ¿Debían confiar en los recuerdos de testigos humanos que podían fallar o basarse solo en evidencia física que parecía incompleta? Mientras analizaban la situación, se preguntaban si cada pista que encontraban era realmente un indicio de la desaparición de Evelyn o solo un fragmento de confusión creado por alguien que quería jugar con ellos. Los símbolos en los bocetos parecían encajar con los cuadernos, y una teoría peligrosa empezó a tomar forma. Al comparar los bocetos de Evelyn con las anotaciones de los diarios y las cartas anónimas, los detectives comenzaron a identificar un patrón inquietante. Algunas fechas coincidían con símbolos específicos y lugares dentro de la mansión. Cada descubrimiento reforzaba la idea de que Evelyn había estado intentando comunicarse a través de su arte, o que alguien había organizado las pistas para guiar a los investigadores hacia un mensaje oculto. Cada paso que daban los acercaba a comprender la intención detrás de cada símbolo, pero también les hacía preguntarse si se estaban acercando a algo que preferirían no encontrar. Una figura apareció en la ventana, pero desapareció antes de que pudieran alcanzarla. Mientras inspeccionaban la mansión al anochecer, los detectives notaron una silueta detrás de uno de los ventanales superiores. Cuando intentaron acercarse, la figura desapareció, dejando solo un leve reflejo de luz. Esta aparición aumentó la sensación de urgencia y peligro. Los detectives comenzaron a considerar que Evelyn no estaba sola durante sus últimos días y que alguien había estado siguiendo sus pasos. Mientras revisaban nuevamente cada símbolo y cada anotación, se preguntaban si la presencia observada era parte del plan de Evelyn o de un intruso que no querían identificar. Todo parecía indicar que la respuesta estaba cerca, pero la mansión aún guardaba secretos que nadie había previsto. Con cada patrón descifrado, cada símbolo correlacionado y cada testimonio revisado, los investigadores sentían que estaban a punto de descubrir algo decisivo. Sin embargo, la mansión seguía mostrando nuevas pistas y contradicciones. Cada objeto encontrado, cada boceto revisado, parecía plantear más preguntas que respuestas. Se preguntaban si Evelyn había planeado su desaparición con cuidado, o si alguien más había manipulado todo para confundirlos. La sensación de que la verdad estaba al alcance de la mano aumentaba, y al mismo tiempo todos sabían que un solo paso en falso podía hacer que todo se desvaneciera nuevamente. Un hallazgo inesperado en la biblioteca hizo que todo lo que creían saber cambiara de golpe. Al revisar la biblioteca de la mansión, los detectives encontraron una caja oculta detrás de un estante. Dentro había documentos que no aparecían en el inventario original, cartas fechadas recientemente, notas con símbolos ya vistos y un diario que parecía escrito por alguien más además de Evelyn. Cada página sugería que alguien había estado manipulando pistas y observando cada movimiento de los investigadores. La duda invadió al equipo.
¿Podían confiar en cualquier evidencia que tuvieran o alguien más estaba guiando sus pasos para mantener la verdad oculta? El patrón de los símbolos finalmente parecía tener sentido, pero lo que revelaba era inquietante. Al comparar todos los bocetos, diarios y notas, los detectives comenzaron a ver un patrón, un mapa de la mansión con lugares señalados, fechas y símbolos que podrían indicar momentos críticos. Cada coincidencia parecía una advertencia de que Evelyn había estado tratando de comunicarse sobre algo importante. Sin embargo, las implicaciones de ese patrón hicieron que todos se preguntaran si estaban acercándose a una verdad que nadie quería que se supiera y si revelar esa verdad podría poner a alguien en peligro. Una silueta apareció entre los árboles del jardín y por un instante todo se volvió claro. Al inspeccionar el jardín al anochecer, los detectives vieron la silueta de alguien observando desde lejos. Durante unos segundos parecía que podían ver una relación entre esa figura y los símbolos de los bocetos. Luego desapareció antes de poder acercarse, dejando la sensación de que alguien estaba controlando la narrativa de la desaparición desde las sombras. Se preguntaron si Evelyn había dejado un mensaje final para ellos o si esa presencia era parte del misterio que aún no entendían. Cada detalle, cada símbolo, cada sombra parecía converger hacia un momento decisivo. Con todos los elementos reunidos, desde huellas hasta patrones de símbolos y registros de llamadas, los detectives sintieron que estaban a punto de descubrir algo crucial. Todo apuntaba a una zona específica de la mansión donde habían pasado inadvertidos cientos de objetos aparentemente irrelevantes. Cada paso hacia esa área estaba lleno de tensión y mientras cruzaban los pasillos se preguntaban si Evelyn había planeado que los descubrieran o si estaban entrando en una trampa que alguien había preparado cuidadosamente para mantener la desaparición sin resolver. La mansión finalmente parecía revelar su secreto, pero la verdad no era lo que nadie esperaba. Al inspeccionar la última habitación señalada por los patrones y símbolos, los detectives encontraron evidencia que explicaba gran parte de la desaparición. Documentos que detallaban la vida de Evelyn, sus miedos y un plan que había creado para protegerse de alguien que la había estado acosando. Sin embargo, partes del misterio permanecieron sin resolver. Ciertas cartas y símbolos no tenían explicación definitiva y la figura observada desde la ventana nunca fue identificada. La sensación de logro se mezclaba con la incertidumbre. Habían encontrado respuestas, pero también quedaron preguntas que seguirían rondando la mansión. Todos se preguntaban si algún día se conocería la verdad completa o si el misterio de la mansión Holloway seguiría siendo un enigma.